Las elecciones de alguna manera se asumen como grandes espectáculos. Quizás el más grande espectáculo de cada 6 años nos toma como espectadores, queramos o no participar de él. Y justo con esa noción de teatralidad, de espectacularidad, es con la que nos interesa trabajar. Soy Héctor Burges, soy parte del grupo Teatro Ojo y estamos en el auditorio, en el Index del MUAC, que es donde estamos desarrollando el proyecto Atlas de Lectores 2012. La idea es trabajar con un grupo de lectores que tuvieran más o menos clara su preferencia electoral y que estuvieran dispuestos a participar con nosotros en un ejercicio que tenía que ver con seguirlos, entrevistarlos, conocerlos, ver cómo viven, en dónde trabajan, cuáles son sus actividades que hacen en su tiempo libre, su historia familiar, es decir, que tuvieran como la apertura para nosotros poder establecer ese diálogo. Y entonces, a partir de este seguimiento, intentar ver cómo es que el espectáculo político que se empieza a desarrollar con las campañas se va interiorizando o se va encarnando en estos electores, es decir, qué cosas son las que los hacen determinar su decisión o su preferencia electoral. Y entonces, pues establecer un trabajo, un ejercicio en tiempo real, en el que a la par que vamos siguiendo las campañas y lo que va sucediendo con los candidatos, vamos viendo cómo se modifica o no esta preferencia. Entender más bien cómo construimos nuestra voz, nuestro pensamiento, nuestros afectos en términos políticos. Teatro Ojo es un grupo formado hace 10 años. Empezamos como un grupo eminentemente teatral, pero lo que ha pasado es que nos hemos desplazado hacia otros territorios, así sea que a veces se colabore con no actores, con los espectadores. A veces nos separamos del teatro y terminamos estando más próximos a ciertas preguntas en torno a la arquitectura, por ejemplo. A veces va más hacia las artes visuales, a veces regresamos hacia la parte teatral o hacia la parte escénica. Digamos, un trabajo que marca buena parte de lo que en este momento hace Teatro Ojo es en el 2007 tuvimos la posibilidad de entrar al edificio de lo que fue Relaciones Exteriores en Tlatelolco, justo en el periodo en el que estaba abandonado. Entonces encontramos aquel espacio en ruinas, puesto en un lugar emblemático, una plaza cargada de historia, de contradicciones, de colisiones. Y lo que fuimos encontrando ahí fue desde documentos triturados de extradiciones de narcotraficantes, hasta los menús de los banquetes, las vajillas de porcelana. Y el proyecto consistía en visitas guiadas a 4 espectadores cada función. Esta relación directísima con el visitante permitía construir recorridos distintos. Si bien había una estructura general, el recorrido de alguna manera estaba intervenido por la memoria del espacio, por la memoria histórica y por la memoria del visitante. Luego hicimos No, para pensar desde el arte, los 40 años del 68, y con distintos dispositivos cada vez tratábamos de invocar cierta memoria en los transeúntes, digamos desde intervenciones sonoras en la ruta de microbuses y peceros que recorren Reforma, que fue justo el recorrido de la Marcha al Silencio. En el Zócalo también apelábamos a recuerdos sobre las manifestaciones a partir de imágenes documentales y fueron 8 acciones en la Ciudad de México. Luego hicimos el proyecto del Alberto. Digamos, el Alberto es una comunidad muy interesante porque buena parte de esa población está en Estados Unidos, es decir, ha migrado por problemas económicos y demás. Y lo que nos interesaba es cómo esa comunidad había hecho de esa condición de migrantes un espectáculo turístico y en este caso los espectadores viven por una noche lo que supuestamente viviría un migrante en su tránsito. Y regresamos con una serie de archivos que los habitantes del Alberto nos abrieron, archivos fotográficos y de muchos soportes, y esto se desplegaba en una agencia de viajes en el Centro Nacional de las Artes, donde se vendían viajes al Alberto. Y además estábamos en el contexto del año del turismo. En 2011 Felipe Calderón
lo nombra el año del turismo y se avienta la puntada esta de ir a los lugares emblemáticos del turismo en México, atravesados casi todos ellos por un cerco de violencia brutal y que desde el gran espectáculo televisivo cancelaba todo aquel contexto, ¿no? Ahora, por ejemplo, con este proyecto de Atlas Electores 2012, sí hay muchos elementos de lo teatral que reaparecen, pero por otro lado, una serie de preguntas que van más en torno a la política. Y pues la idea es presentar aquí, en el auditorio del MUAC, cada 15 días, una muestra de esto que vamos trabajando con ellos. Durará 3 meses, los 3 meses de campañas políticas y un par de semanas más después de las elecciones. Pero no es el típico montaje de va a haber vestuario, iluminación, personajes, maquillaje, nada, no tiene nada que ver, es otra perspectiva. Nosotros somos aproximadamente 20 personas que hacemos un trabajo a partir de ideas y propuestas de Teatro Ojo, de discusión de nuestra vida. Es una especie de proyecto documental vivencial donde platicamos de nuestra vida, nuestras posiciones políticas, ideológicas, nuestra situación de familia, de trabajo, etcétera, para tratar de contextualizar un poco por qué la decisión de nuestro voto. Y entonces Enrique Peña Nieto se va a mantener fashion, con una esposa a la moda, etcétera, porque eso le gusta a sus seguidores. Soy escéptico, soy existencialista, soy comunista y soy anarquista. Llevamos 3 presentaciones hasta la fecha. La primera fue literalmente una presentación del proyecto y además se iban realizando una serie de retratos hablados de los candidatos con un programa que justo lo que hace es ir eligiendo tipo de cabeza, ojos, nariz, y en este ejercicio de ir describiendo físicamente al candidato aparecían sus interpretaciones de esos gestos. Si de repente Peña Nieto tiene ojos de malvado, decía una, o el gesto de López Obrador cansado, entonces ellos también iban completando esta descripción física, ¿no? La segunda, el título era No nos representan, y ahí lo que hicimos fue hacer 2 mesas de discusión en donde habrían ciertos temas que también nosotros les pedíamos relacionados con esta sensación de si el candidato que están eligiendo los representa o no y por qué. A la par de que también había pantallas en donde se mostraban materiales tanto históricos como de estos seguimientos o materiales que ellos nos habían proporcionado. Por ejemplo, este book de modelaje de una de las participantes, ella nos contó una anécdota relacionada con ese book en la que pues la llamaron para un casting para ser edecán de un diputado. Ya me tocó mi turno, la chica, hola, ¿qué tal? Le entrego mi solicitud, pues es para lo de decán. Sí, mira, es para que trabajes con un diputado del PRI. Y me dice, sí, mira, lo único que tienes que hacer es pues servirle el cafecito y eso. Y si el diputado te dice en ese momento, ¿pasas tú? Te toca pasar a la oficina. Te tienes que dejar de hacer de todo. Que te toque las piernas, sexo oral, de todo tipo, de todo tipo. Y pues si te niegas en ese momento, el diputado se enseña contigo y dice, ahora contigo quiero todo el tiempo. Y lo que vimos hoy, la tercera sesión, tenía que ver con el primer recuerdo político y desplegar en ese sentido un mosaico histórico de cómo cada uno empieza este camino de conciencia o no hacia lo político. Recuerdo que cada vez que mi papá llegaba de trabajar, veíamos un noticiario, era marzo del 94, precisamente yo tenía 11 años. Para mí fue muy impactante ver una de las escenas más violentas en toda mi vida. El candidato tirado en el piso, ensangrentado, la captura de los supuestos asesinos y demás. A partir de ese momento yo veía a los candidatos como maquiavélicos, los que siempre terminaban haciendo lo que querían, los que mataban. Quien menos quiero que esté en el poder es el PRI, por todos esos malos recuerdos que me dejó. Yo ya tengo recuerdos más políticos. En 1968 estábamos en un mitin y llegó el ejército a tomar las instalaciones de todas las escuelas politécnicas y sin más matar gente, niños. Eran niños de 14, 15, 16 y sin ninguna conmiseración. Esos son mis primeros recuerdos políticos. Más que creadores en términos de inventar imágenes, de inventar textos, nos interesa
trabajar con retazos de textos, de imágenes, de documentos y ponerlos en relaciones. Y nos interesa sobre todo lo que queda entre esos fragmentos, porque ahí es donde la imaginación puede entrar, y como el arte en ese sentido tiene un campo de libertad que hay que aprovechar en términos de poder imaginar cosas, preguntarnos si valdría la pena pensar en otro tipo de estructuras, no en reforzar la estructura que a todas luces está desplomándose, ¿no? Ahora tengo la firme decisión de votar por López Obrador. Pensando en votar por Gabriel Cuadri. Estoy pensando muy seriamente en anular el voto. Y desde el principio he decidido votar por Andrés Manuel López Obrador. Decidí anular mi voto y no he cambiado esa manera. Yo voy a votar por Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy votaría por Enrique Peña Nieto. No he decidido por quién votar. De hecho, cada vez me cuesta más decidir. Gracias a todos, niños. ¡Viva México!